mundo de YouTube. Hoy le traemos como recompensa de estos 8 o 9 meses sin subir vídeos, el especial mix. Ustedes con historias suyas enviadas por MP. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo saliste de Hugo Award? Eso no importa, empecemos mejor con el vídeo especial mix. La primera historia se titula Dile a mis padres. Después de haber reñido con sus padres por una fiesta a la que no la dejaban ir, una joven chica decide ir a pesar de todo. Para ello se escapa de su casa, saliendo por la ventana de su habitación. Una vez en la fiesta, conoce a un chico bastante mayor que ella. Hablan, ríen hasta que él le propone ir a otra fiesta, mucho más animada que la que están. Ella acepta, el chico le gusta mucho, y van en el coche de él. Cuando han llegado a la fiesta nueva, el chico bebe más de la cuenta haciendo sentir incómoda a la joven, y ésta le pide que la lleve de regreso a la otra fiesta, en donde están sus amigos. Él accede, pero en el trayecto por la carretera, sufren un brutal y terrible accidente. Al despertar, la muchacha está en la cama de un hospital. Una enfermera le cuenta que su amigo que conducía había fallecido, y que también habían muerto los pasajeros del otro coche. El dolor de su alma era muy fuerte, pero el de su cuerpo aún más. Sintiendo que su muerte estaba próxima, la muchacha pidió a la enfermera que la disculpara con sus padres, diciéndole que estaba muy dolida por haberlos desobedecido y que no se reprochara nada, que todo esto había sido solo culpa suya. Poco tiempo después la muchacha murió. Llegaron los amigos de la chica, que fueron al hospital para enterarse del trágico accidente. Uno de ellos le preguntó a la enfermera si la chica había dejado un mensaje, pero la enfermera contestó que no había dicho nada. Otra enfermera escuchaba la conversación y se intrigó mucho, porque ella sabía que la chica sí había dejado dicho algo para sus padres. Al preguntarle a su colega por qué había mentido, esta contestó que no sabía qué decirles. Las dos personas que habían muerto en el otro coche eran los padres de la chica. Con unos amigos explorando sitios antiguos, supuestamente embrujados. Nos encontrábamos en la primera iglesia presbiteriana de Egipto, en donde una niña llamada Julia Legaré fue enterrada en el mausoleo de su familia en 1852. La gente relataba que se escuchaban gritos sobrenaturales una y otra vez, pero nunca habían investigado su origen. 15 años después, cuando abrieron la puerta del mausoleo para enterrar al siguiente miembro de la familiar que había muerto, encontraron el cadáver de Julia hecho un ovillo en una esquina cerca de la puerta, con los brazos estirados, como si aún tratase de encontrar la salida. Bueno, mis amigos creyeron que sería divertido cerrar la enorme puerta de piedra, que actualmente estaba abierta, conmigo dentro y regresar por la mañana. Esos malditos me dejaron ahí, intenté abrirla, usando todas mis fuerzas. Pero fue inútil, se necesitaron 4 personas para encerrarme en ese lugar. En medio de la oscuridad, me resigné a pasar el resto de la noche ahí. Ahora bien, no me suelo asustar con facilidad. Pero al estar sentado en ese lugar relativamente pequeño, rodeado de una presión emergente que no podía explicar del todo, la sola oscuridad parecía tratar de devorarme. Sentía un peso apretando mi piel de todas partes, que incluso me dificultaba respirar. Me senté en la oscuridad por lo que parecieron horas. Entonces escuché los arañazos. Eran débiles al inicio, estaba seguro de que era mi imaginación, pero se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Me acurruqué en una de las esquinas opuestas a la entrada y traté de cubrir mis oídos, pero nada podía detener esa ruidosa cacofonía. Esto quizás solo haya durado unos minutos, pero cada segundo fue una eternidad insoportable. Luego, un fuerte grito hizo eco en la oscuridad, era un lamento descontrolado lleno de miedo y dolor. Los arañazos se detuvieron, y por primera vez pude distinguir el sonido de una niña gimoteando en silencio, el penoso lamento de alguien sin una pizca de esperanza. Sentí tal pesar en ese momento, tal dolor, que creo que olvidé cómo estar asustado. Todo su sufrimiento parecía resonar en mi corazón. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que le había pasado. Hombre, una parte de mí quería acercarse y sentir un cuerpo al cual abrazar, pero no me atrevía a hacerlo por temor de que realmente encontrara uno. No sé si me escuchó o si siquiera notó mi presencia, el sollozo continuaba y pude escuchar de nuevo el sonido de dedos arañando la puerta de la tumba.
Me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fui despertado por el estrepitoso golpe seco de la puerta, chocando contra el suelo de afuera. Supe por la luz gris que venía desde afuera que el amanecer estaba cerca, así que debí de haber dormido por al menos un par de horas. Me arrastré hacia afuera y fui a un pequeño templo que estaba abierto. Me recargué en la puerta y esperé nervioso hasta que mis amigos llegaron. Me les acerqué mientras se reunían alrededor de la puerta, dos de ellos estaban de rodillas enfrente de ella con expresiones de sorpresa. Había manchas de sangre por todo el interior de la puerta, algunas con pedazos de uñas, muchas sin ellos. Me imagino que debió de haber gritado cuando se desprendieron de sus manos, pero no estoy seguro. Primero me miraron, luego revisaron mis manos, y luego se miraron nerviosamente entre ellos. Yo estaba cabreado con ellos, y les conté todo lo que recordaba para que supieran por lo que había pasado esa noche. Finalmente, después de que me llevaran al auto a regañadientes, alguien habló. Mi amigo me dijo, teníamos miedo de decírtelo, pero mira tu cara. Más tarde me enteré de que muchas veces la gente había tratado de sellar la entrada del mausoleo, lo que incluía candados y cadenas pesados que requerirían de un equipo mecánico para poder quitarlos. Pero siempre los encontraban tirados en el suelo junto a la puerta al siguiente día. Esto fue en la década de los 80. Parecía como si una fuerza se asegurara de que nunca se volviera a cometer el mismo error del pasado. Esto es algo de lo cual claramente estoy agradecido, pero hasta este día se me hielan los huesos cuando pienso en lo que pasó esa noche. Cuando me acerqué desde mi asiento y me vi en el espejo retrovisor, vi que había sangre en mi rostro, justo como las manchas que había en la puerta del mausoleo. Tenía líneas rojas en ambos lados de la cara, como si alguien me hubiera puesto sus dedos mientras dormía esa noche, sintiendo el calor de alguien más por primera vez en más de 100 años. La ventana abierta. Mi tía bajará enseguida, señor Nuttall, dijo con mucho aplomo una señorita de 15 años, mientras tanto, debe hacer lo posible por soportarme. Frampton Nuttall se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina, sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. Sé lo que ocurrirá, le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural. Te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocía ya. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Frampton se preguntó si la señora Sapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. ¿Conoce a muchas personas aquí?, preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. Casi nadie, dijo Frampton. Mi hermana estuvo aquí, en la rectoría, hace unos 4 años, y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía, prosiguió la aplomada señorita. Solo su nombre y su dirección, admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. Su gran tragedia ocurrió hace 3 años, dijo la niña. Es decir, después de que se fue su hermana. ¿Su tragedia?, preguntó Frampton. En esta apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre, dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín. Hace bastante calor para esta época del año, dijo Frampton, pero ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? Por esa ventana, hace exactamente 3 años, su marido y sus 2 hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno en donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día, ellos y el pequeño Spaniel que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo.
Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, ¿cuántas veces me habrá contado cómo salieron? Su marido con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre Bertie, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces, en tardes tranquilas como la de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana. La niña se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo. Me ha contado cosas muy interesantes, respondió Frampton. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Stapleton con animación. Mi marido y mis hermanos están casando y volverán aquí directamente, y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero ni pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la casa y de que ya no abundan las aves, y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Frampton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso, de desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención, y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era por cierto una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicio físico violentos, anunció Frampton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estaban ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio. Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo. ¿No? Dijo la señora Stapleton ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la atención más viva, pero no estaba dirigida a lo que Frampton estaba diciendo. Por fin llegan. Exclamó. Justo a tiempo para el té, y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo 3 figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Los seguía un fatigado spaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa, y luego se oyó una voz joven y ronca, que cantaba. Dime, Bertie, ¿por qué saltas? Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón, fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. Aquí estamos, querida, dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana, bastante embarrados, pero casi secos. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe? ¿No bien aparecimos? Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttall, dijo la señora Stapleton. No hablaba de otra cosa más que de sus enfermedades, y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ustedes. Cualquiera diría que había visto un fantasma. Supongo que ha sido a causa del spaniel, dijo tranquilamente la sobrina. Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. Las fabulaciones improvisadas eran su especialidad.